Bueno, pero por eso vamos a dar inicio, hermanos, hoy sobre este tema que les invito a meditar conmigo, en el huerto. Tiene que ver, hermanos, con el huerto, ese primer huerto, pero también tiene que ver con el primer hombre en la tierra, el primer hombre en la tierra. El huerto, hermanos, del Edén nos habla de gracia sobre gracia. Es un momento especial que se está viviendo aquí. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué es gracia sobre gracia el huerto? Hermanos, porque el hombre hecho por Dios, por la mano de Dios, fue invitado por Dios para entrar a ese lugar en toda la plenitud de la presencia de Dios y disfrutar de eso. ¿Sí se entiende eso, hermanos, lo que estoy diciendo? Gracia sobre gracia. El hombre es invitado para entrar allí. También el huerto puede ser tomado como una figura de la provisión que Dios ha efectuado para el hombre en Cristo Jesús. Así que no podemos quitar de Cristo, hermanos, quitar a Cristo en ningún pasaje de la Escritura. No hay libro de la Biblia en que no está presente Cristo. ¿Están de acuerdo también conmigo con eso? Bueno, porque a veces pensamos diferente. Muy bien, hermanos. Este lugar, hermanos, vamos a ver algunos puntos importantes. En primer lugar, hermanos, era un jardín. Un jardín, un lugar, hermanos, de indescriptible belleza. No hay otro lugar, no hubo, ni la habrá en este mundo un lugar de tanta belleza. No ha habido. Un lugar preparado para el hombre preparado. ¿Sí? Puesto que Adán fue hecho perfecto. No había pecado en él, sin mancha. Era el hombre perfecto. Entonces, es un hombre preparado para un lugar preparado también. Qué bonito, hermanos. Todo esto sucede en la vida del primer hombre en la tierra. Parece que eso nos da aliento, nos da ánimo para seguir adelante. Se nos recuerda del pacto hecho con Cristo antes que el mundo fuese. Él era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Él los escogió, dice Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos recuerda ese primer Adán, perfecto, sin mancha. Dios tenía un lugar preparado para él. También, hermanos, este huerto fue plantado por el Señor. Ustedes se fijaron en el pasaje que acabamos de leer. El hombre no puso mano en la hechura de esta heredad. No entró ahí el hombre para colaborar con Dios. Todo fue hecho por la poderosa mano de Dios. Ese lugar, hermanos, no pudo el hombre participar. Y tiene una enseñanza muy especial, hermanos. Cuando hablamos de la salvación, tampoco el hombre no pudo, no ha podido ni podrá meter la mano para este asunto, hermanos, de la salvación, para fabricarse su propia salvación. No puede. Para lograr su propia salvación por él mismo, no puede. Él no puede meter mano. El hombre no puede meter mano en algo que le corresponde solamente a Dios. Y aquí, hermanos, dice que esta viña fue plantado por el Señor.
La salvación es obra de Dios. Ya lo dijo Jonás el profeta, capítulo 2, versículo 9 de Jonás. La salvación pertenece a Jehová. La salvación es de Jehová. Así es que, mis hermanos, toda la planta, como el trabajo de plantar, le pertenecían solamente a él. Por eso dice aquí el pasaje, Jehová plantó un huerto. 3, fue plantado para el hombre. Dios tenía delante de sí el bien del hombre en la plantación de cada árbol. Fíjese. Dios tenía delante de sí el bien. Dios siempre pensando el bien para el hombre. Y eso lo dice el Señor a lo largo de las Escrituras, que Él siempre está pensando el bien. Nunca Dios va a pensar el mal para nosotros. Siempre el bien. Que nosotros salimos por el camino que no es, bueno, pero Dios siempre está pensando el bien. Así que cuando Él, hermanos, construye, hace este huerto, pensó Dios en cada árbol para bien del hombre. Toda la providencia de Dios a nuestro favor se ve en la plenitud que mora en Cristo. En Cristo está la provisión de Dios para el hombre necesitado. Completa satisfacción el hombre tenía allí. Vamos a ver, hermanos, algunas bendiciones que tenemos aquí de este pasaje. Estamos en Génesis 2. El árbol de la vida, dice allí, Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, hermanos, se hallaba ¿dónde? En medio del huerto. ¿Sí? Tiene un significado eso, hermanos. ¿Por qué este árbol no estaba por una esquina o por allá? No, estaba en el centro del huerto. Para mí, hermanos, que ese árbol simboliza a Cristo. Cristo es la vida, ¿sí? Cristo es el que tiene vida. La vida es la primera necesidad del hombre. Y Cristo es ese árbol ahí, simboliza ese árbol de la vida. Él dijo eso, yo he venido para que tengan vida, porque Él es la vida. La cruz de Cristo en medio es el árbol de vida para el hombre caído. Antes que Adán pudiese morir, tenía que ser alejado del árbol de la vida. Estar sin Cristo es estar sin esperanza. Por eso es que el árbol allí estaba, hermanos. Adán muere cuando ya fue expulsado. Lejos del árbol de la vida es cuando viene la muerte. 2, todo árbol delicioso a la vista. Aquí también vemos, hermanos, que Adán encontró placer. Todo árbol, dije hace un momento, todo árbol que Dios plantó estaba pensado en el bienestar del hombre. Todo árbol. Delicioso a la vista. ¿Adán encontró placer? Seguro que sí, hermanos. En la provisión de Dios para nosotros en Cristo hay vida y toda cosa deleitosa. Todo placer que valga la pena tener es en Cristo Jesús. Todo árbol bueno, dice el punto 3, todo árbol bueno para comer. Hay muchos placeres, hermanos, que no satisfacen. Este mundo ofrece placeres, pero no satisfacen, no llenan.
El hombre siempre se queda vacío, como Jesús le dijo a la mujer de Samaria, ¿no? El que bebiere de este agua volverá a tener sed. Y eso es la realidad, hermanos. El agua que este mundo ofrece, placeres terrenales que este mundo ofrece, nunca saciarán el corazón del ser humano. Siempre el hombre va a estar ansioso de otras cosas. Por eso Jesús dijo, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso es, hermanos. Por eso aquí todo árbol plantado era delicioso, bueno para comer. Cada promesa de Dios es un árbol de fruto. El jardín del Señor está lleno de ellos. Cada promesa del Señor es, dije, un árbol de fruto. Y el jardín del Señor está lleno. Hermanos, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Hay cientos, miles, dicen algunos. Dicen algunos que más de 3,000 promesas en toda la Biblia. Cada promesa es un árbol que da fruto. Así que, mis hermanos, hay muchos placeres que no satisfacen, pero estos, los placeres divinos, son buenos, dice aquí. Todo árbol bueno para comer, para alimentarnos, edificarnos y fortalecernos. Qué bendición, hermanos, que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Aquí está representando esta bendición, hermanos, ese huerto donde estaba lleno de árboles frutales y los frutos buenos, dice, buenos para comer. ¿Por qué no nos acercamos, hermanos, a ese árbol, a esas promesas? Porque cada promesa de Dios es un árbol de fruto. Y dije, el jardín del Señor está lleno, vasto. Allí, hermanos, el profeta escribió: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios está invitando, hermanos, ahora que estamos en Cristo, ese árbol es Cristo Jesús, el árbol de vida. Y Él dice, vengan, vengan, sáciense. Porque, hermanos, es en Cristo Jesús en donde y en quien encontramos la verdadera satisfacción. Hay placer en Cristo, hermanos. Hay placer en Cristo. Solo que el mundo no ve ese placer. Pero nosotros debemos disfrutar ese placer. El placer que no el mundo, no como el mundo la da. No, el placer que Cristo da, hermanos. Bueno, pues, hermanos, dice también, hermanos, que en ese huerto había un río había ahí, que salía de Edén, un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Ahí dicen los nombres, ¿verdad? De esos 4 brazos. Un río irrigaba el huerto. Hay un río, hermanos, dice el salmista, en cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Es el Apocalipsis donde Juan ve también este río. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Salmo 46:4. Las bendiciones en Cristo, hermanos, son todas hechas fructíferas por el poder del Espíritu Santo. En Cristo seguramente tenemos una herencia hermosa. Hermanos, siempre que leo Juan 7, me hace sentir muy, muy especial delante de Dios. Juan 7. En el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero él dice, venid en ese último día de la fiesta, una fiesta religiosa de ceremonias, de ritualismos, hermanos, y era el último día. Y Jesús sabía, hermanos, que toda la gente allí seguía estando vacía de su corazón. La religiosidad no traía lo que el hombre necesitaba. Y Jesús esperó hasta ese momento, hasta el último día, ya que termine todo el ceremonialismo, y Jesús vio, no hay satisfacción, no llena, y entonces Él lanza esta invitación. Vengan a mí todos los que tengan sed. Qué maravilloso, hermanos, qué hermoso. Por eso es que este río, este huerto, hermanos, ese río, ¿verdad?, que salía de ahí, irrigaba el huerto. Nos habla, hermanos, de la obra que se entiende del Espíritu Santo de Dios. Ríos de agua viva que el Señor quiere que broten de nosotros, de nuestro interior hacia afuera. Veamos ahí el maravilloso privilegio del hombre. Punto 2. Dice, hermanos, que en Génesis 2:15 dice que fue puesto allí, el hombre fue puesto ahí por Dios. Tomen nota de eso, hermanos, es importante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Se cree, hermanos, que el hombre no fue hecho allí. No fue hecho el hombre dentro del huerto. Dios lo tomó al hombre y lo colocó en el huerto. Él no entró solo. Fue tomado por la mano de Dios y fue colocado por la mano de Dios y puesto por la mano de Dios en el huerto. Tremendo. Nuevamente, hermanos, pensamos en la salvación. El ser nosotros injertados en Cristo es un acto divino. La provisión es mucha, pero eso no es suficiente. El alma del hombre, por el Espíritu Santo, tiene que ser puesta en contacto con ella. El Espíritu Santo tiene que hacer su obra divina de redarguir y convencer y quebrantar el corazón del hombre. Por eso es que aquí me llama la atención, ¿verdad? Cómo es que Adán no entró allí solo. No, Dios lo puso, Dios lo toma, Dios lo coloca y lo pone ahí. El hombre no puede hacer nada, hermanos. No se puede entrar a ese lugar por sí mismo. Eso nos habla, hermanos, entonces, con respecto a la salvación también. No puede usted, ni yo, ni nadie, entrar ahí por sí solo. Tiene que ser únicamente por medio de Jesucristo. Es una obra divina, hermanos, la salvación. Nadie la recibe cuando quiera. No, tiene que ser una obra de Dios. Creo que algo de eso hablamos en la dominical, estaba escuchando hoy. En la dominical se habló un poquito de esto, ¿verdad? De cómo una persona tiene que ser tocada por Dios. Y que nosotros solamente comunicamos el mensaje, solamente entregamos el mensaje, pero no podemos convertir a nadie. No podemos producir en nadie el arrepentimiento y la fe. Eso solamente lo hace Dios, quebrantando el corazón, haciendo que la persona se sienta miserable, se sienta perdida, se siente que no tiene otro medio de escape, y entonces reconoce su pecado, entonces reconoce que le ha fallado a Dios. Y eso hace, hermanos, posible, entonces, que Dios lo toma y lo coloca en el reino de Cristo. Eso dijo San Pablo, ¿verdad? Que Cristo nos rescató de las tinieblas, el reino de las tinieblas, al reino de la luz. Pero eso no lo hacemos nosotros. Es la mano poderosa de Dios, hermano, hermana, quien te sacó de las tinieblas y te colocó en el reino de Cristo. Fue puesto ahí también, hermanos, para que disfrutar la obra de Dios. Qué gracia, ¿verdad? Por eso dije al principio,
El Edén habla de gracia sobre gracia. Que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. También, hermanos, dice el pasaje que fue puesto ahí el hombre para trabajar y vigilar y recibir una amonestación. Bueno, al final, en punto 3, fue puesto ahí para trabajar y vigilar, para labrar y guardar el huerto. Así que, hermanos, la vida cristiana, aunque es una vida de fe, no es una vida de ocioso o no es una vida de ocio. El hombre fue puesto ahí, ciertamente, pero, dice la Escritura, para cuidar y labrar. A ocuparse, pues, a ocuparse. Todavía no entraba el pecado, todavía. Pero ya el hombre estaba ahí trabajando, ocupado, porque, hermanos, el trabajo no es resultado del pecado. El trabajo es una bendición de Dios. Por eso dice ahí que fue puesto ahí para trabajar y vigilar. También fue puesto ahí con una divina libertad y amonestación. Desde luego, hermanos, ahí dice que el hombre recibió de Dios esta advertencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tenía responsabilidades el hombre. No podía, hermanos, hacer el hombre otra cosa más que estar en sintonía con el Señor. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. El pecado nos separa de nuestro Dios. Así es que, hermanos, este es el pasaje que nos habla del primer hombre en la tierra. Yo diría el hombre más feliz que haya existido en la tierra. El hombre más feliz porque no había pecado en él y Dios lo pone en un lugar especial. Sin pecado, sin mancha, sin nada. Creo que fue el hombre sin igual. Concluyo diciendo, hermanos, esta oración. Cuando formaste al hombre a tu imagen del polvo de la tierra, edificabas un templo. Y como soy una criatura de polvo, yo también soy un templo. Pusiste mi nombre sobre la puerta y ahora estás a la puerta y llamas, esperando que te invite a pasar. Señor de los cielos, ven y sé Señor de esta parcela de tierra. Ven y llena este templo con hálito de tu Santo Espíritu. Haz tu reposo dentro de él, entronízate en mis alabanzas. Así que, mis hermanos, pensemos en ese primer hombre y la bendición que éste disfrutaba cuando estaba en plena comunión con el Señor. Gracias a Dios, hermanos, que esa situación se restaura. Se restaura por medio de Cristo. Ahora podemos tener comunión con Dios, podemos hablar con Él todos los días. Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha perdonado. Su Santo Espíritu, hermanos, produjo en nosotros el arrepentimiento y la fe, y acudimos a Cristo, y Él nos aceptó, y nos colocó en el reino de su amado Hijo. Desde esa partida, desde ese punto, hermanos, Dios nos está aquí usando, nos quiere ser instrumentos, usarle instrumentos en sus manos, servirle, hermanos, porque no estamos, la vida cristiana no es una vida de ocio, es una vida de trabajo. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero ese amor se traduce en una vida de trabajo, de servicio a Dios. Así que, hermanos, vamos a iniciar hablando sobre este punto que ya estamos terminando, del primer hombre en la tierra, porque el próximo domingo hablaremos del primer casamiento. El primer casamiento también. Y bueno, vamos a ir viendo, hermanos, poco a poco, cómo
cómo se desarrolla la vida del hombre y cómo podemos nosotros, en verdad, hermanos, volver a esa relación tan íntima con Dios y poder entonces cumplir con sus demandas, cumplir con los propósitos divinos de Dios para nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias porque en este huerto que tú creaste, Señor, que tus manos plantaron, todo árbol delicioso, allí colocaste, con tu mano también, sin ayuda de nadie ni del hombre mismo, tú pusiste al primer hombre en ese lugar. Padre, qué tiempos tan hermosos, qué tiempos tan especiales el hombre vivió, sin pecado, sin tacha, sin mancha. Gracias, Señor, porque en Cristo somos restaurados a una relación íntima contigo. Bendice, Padre, a cada uno de los que aquí nos hemos congregado. Bendice nuestras vidas, Señor. Ahora que estamos en Cristo, podamos reflejar en verdad esa vida abundante. Podamos vivir una vida donde nos deleitamos en tu presencia, sirviéndote, alabándote, donde nuestros himnos, nuestros cánticos te colocan a ti, Señor, en primer lugar. Ayúdanos, Señor, en este mundo tan complejo, tan difícil. En medio de todo esto, Señor, estamos aquí para hacer luz en este mundo. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, quien nos amó y dio su vida por nosotros. Amén.